De regreso en Semana 24 Chile Elige, lo habíamos anunciado, lo había dicho mi compañera Carla Zunino, iba a estar con nosotros el fiscal Manuel Guerra, jefe de la Zona Metropolitana Oriente, a quien ya lo saludamos. Fiscal, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por estar acá en TV. Muy buenas tardes, muy agradecido. Partimos el programa con un anticipo, fiscal, a propósito de lo que significa este 18 de octubre. El año que ha pasado, todas las circunstancias que se han ido generando, sumado a violencia, sumado a actos vandálicos, y bueno, un sinfín de cosas además de las demandas sociales. Y nos queda una pregunta pendiente. ¿Qué pasó particularmente en las estaciones de metro que se incendiaron aquel 18 de octubre? ¿Qué pasó desde el punto de vista, sabemos lo que pasó, desde el punto de vista de la investigación, de por qué ha costado tanto encontrar a los culpables de todas esas estaciones que se incendiaron? Algunas totalmente, otras parcialmente. 25 en total es el catastro que dice la empresa estatal. ¿Usted se ha hecho un diagnóstico, un balance, porque usted es parte de un ministerio público, respecto a lo que pasó aquel 18 de octubre y por qué ha costado tanto llegar a encontrar o buscar a esas personas? A ver, yo creo que hay varias razones que han contribuido a lo difícil que ha sido establecer responsabilidades por lo que fueron los ataques al metro. En primer lugar, tenemos que contextualizar que esto ocurre el día 18 de octubre en horas de la tarde-noche, luego de que se cierra la red de metro y en que empiezan a irrumpir personas en distintas estaciones, yo diría en la gran mayoría de ellas violentamente, generan destrozos y muchas de ellas en simultáneo, y muchas de ellas son quemadas. Habían convocatorias previas que daban cuenta de llamados a la evasión, que era lo que venía ocurriendo desde varios días antes. Pero ese día ocurrieron dos fenómenos. Primero, se cierra el metro temprano, y en segundo lugar, luego quienes resguardaban las inmediaciones, que eran esencialmente personal de Carabineros, debido a la gran masa de gente y a la incapacidad, yo diría, derechamente de poner freno a esto, se retiran del lugar. Eso propicia que se ingrese a la estación y se destruya. Ahora, ¿por qué es difícil? Porque, en primer lugar, Metro no tenía una sola central de cámaras, por decirlo de algún modo, una red integrada que diera cuenta de todas las imágenes, que son elementos fundamentales para poder identificar rostros, identificar personas que participaron en los destrozos y en los incendios. Y luego muchas de las cámaras interiores fueron destruidas apenas se ingresó a estos lugares. Entonces, eso como primer tema probatorio hace muy complejo la búsqueda de antecedentes que permitan esclarecer los hechos, y donde han habido resultados se ha dado por un trabajo, yo diría que bastante fuerte, que se ha desarrollado por la Fiscalía, por la PDI, con quien hemos trabajado todas las fiscalías metropolitanas del tema de metro, en orden a precisar precisamente determinados actores que se posicionan en lugares y hacer una interacción de aquello con lo que en las redes sociales se manifestaba. Pero compartirá que los resultados investigativos son bien modestos. Son modestos, yo lo he dicho derechamente, y creo que si bien van a haber avances, vamos a tener más personas formalizadas y probablemente vamos a tener más gente condenada, creo que sería irreal, y esto yo lo dije de día atrás, algunas personas se molestaron, generó cierta polémica, es irreal plantear que se va a averiguar todo. Eso es prácticamente imposible, la verdad. ¿Usted quiere decir que puede ser que nunca sepamos realmente lo que pasó con el metro? No, yo creo que al día de hoy ya tenemos indicios claros. Primero que nada, yo me atrevo a aventurar algunas hipótesis en función de lo que ha sido el transcurso del tiempo y lo que han sido el desarrollo de las investigaciones. No hay una organización única en esto. Alguien que diga, no, aquí hubo alguien que concertó un plan desde arriba para atacar en simultáneo el metro, no lo hay. En eso coincidimos todos los fiscales que trabajamos en esta causa. Fiscal, pero eso es equivalente a que no hubo organización, porque una cosa es que me digan que... hubo organización, pero yo diría que no una única organización. Aquí hubo distintos grupos. Creer que se hayan quemado en simultáneo tantas estaciones y que todo esto haya alguna sido coordinación debe haber habido. Espontáneo. A ver, lo que pasa es que si uno se pone a revisar lo que ocurrió en los días previos y empieza a ver las convocatorias a la evasión, al principio se hablaba de estudiantes secundarios como gran foco, pero luego se empezaron a sumar en esta protesta por esta alza de pasajes distintos grupos. Por ejemplo, nosotros tenemos la estación Pedrero, que resultó quemada, en la cual tenemos dos personas acusadas que van a juicio a contar del día 21, comienza el juicio oral en contra de ellos por el incendio de la estación Pedrero, que pertenecían a un grupo, esto se precisó ya en la investigación, que se llama Antifa o una facción de la Garra Blanca antifascista. Perfecto. En el fondo, que pertenece a la Garra Blanca de Colo-Colo, y ellos forman parte de un grupo. Y de hecho, cuando nosotros nos ponemos a revisar qué redes interactuaron en función de la estación Pedrero, cercana al estadio de Colo-Colo además, en ese caso, por ejemplo, establecimos que habían llamados de la Garra Blanca, ojo, a protestar, a congregarse y a lo más hacer daños. El incendio es una cuestión que surge en el momento
y donde no hay solamente elementos de la Garra Blanca, confluye un montón de gente Pero más. perdón, eso de que surja en el momento, ¿qué quiere decir? Porque en el fondo si alguien quiere incendiar un metro, me imagino que tiene que planificar el tener, no sé, pues el combustible, el acelerante, saber dónde el metro es vulnerable. No sé si llegar y quemar un metro, sí. No es algo sencillo de hecho, pero se llegó con combustible, se llegó con acelerante en otros casos, pero yo diría que no era una decisión que estuviese del todo tomada. Muchas veces anda la gente con combustible porque quiere fabricar bombas Molotov, porque quiere generar daño. Ya el ataque al metro derechamente en el interior se da porque se ocasiona esta posibilidad al no haber vigilancia, al no haber protección, y se da la oportunidad para que ellos operen. Ahora, no es la única organización, esta es una. Cuando uno ve los casos que tiene la Fiscalía Sur, Fiscalía Occidente, Centro Norte, ve distintos grupos y no ve sobre ellos una coordinación única. Eso es lo que yo refiero. Esto de que aquí hubo una planificación, por ejemplo, como se dijo en algún momento, inclusive con intervención extranjera destinada a generar esto, nosotros no lo observamos, no está dentro de los antecedentes que hemos recopilado. No se puede demostrar hasta la fecha. Nosotros no queremos cerrar el capítulo porque creo que siempre hay espacio para investigar y debido a que los hechos son tan graves, nosotros no nos vamos a conformar con lo que tenemos. De hecho, seguimos indagando, se sigue profundizando, se sigue viendo distintos grupos, pero es un tema bastante atomizado, diría yo, que confluyó ese día en este proceso de destrucción simultáneo o muy en muy pocas horas. Usted dice que no hay un grupo que desde arriba diera una orden, pero entre estas distintas organizaciones más localizadas, digamos, que terminan quemando las estaciones, ¿entre ellos no hay ningún tipo de comunicación o entre ellos sí hay comunicación, el compartir métodos, el al menos compartir la voluntad de ir a hacer daño y destrozar? A ver, lo que hay yo diría que en ocasiones son comunicaciones y hay cierta confluencia de objetivos. Ahora, no es un objetivo político, eso quiero dejarlo bien en claro, no hay un objetivo político. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es derechamente antisistémico, es en contra del Estado. Es derechamente atentar en contra de aquello que representa el Estado. El metro, yo diría que tiene un carácter simbólico, además de ser un medio de transporte tan importante para la región metropolitana. Tiene un carácter simbólico porque además se trata de una empresa estatal exitosa, a diferencia de muchas otras. Y aquí hay una canalización de la rabia contra el Estado. Y eso se manifiesta, por ejemplo, en lo que son los ataques a las estaciones de metro y en lo que son el ataque a cuarteles policiales. Situaciones muy distintas, por ejemplo, a lo que son los ataques a los supermercados para saquear. Que ahí nos enfrentamos a otra dinámica absolutamente distinta de naturaleza local, donde hubo factores como el miedo al desabastecimiento, en gente que no tenía antecedentes penales y que fue sorprendida saqueando, y en otros casos derechamente la oportunidad de delinquir porque llegaban hasta con oxicorte para romper los cajeros automáticos y robar la plata o atacar, por ejemplo, las cajas fuertes. Entonces aquí hay una multiplicidad de intereses, yo diría que son una expresión de una rabia. No soy sociólogo ni nada por el estilo para entender cuál es el objetivo final, pero sí hay una canalización de una molestia muy generalizada en contra de lo que representa el Estado. Yo ni siquiera hablaría del gobierno, del Estado en su conjunto, y esa molestia tiene distintas formas de visualizarse y uno lo puede ver en los distintos episodios. Es que colgarme de una frase que usted puso hace poco rato, que ha sido complejo tratar de investigar esto, por todas las cosas que he dicho, bien difícil. ¿Usted, en lo particular, fiscal Guerra, o alguno de los otros persecutores o el Ministerio Público, nunca recibió un informe, nunca recibió un dossier de ayuda, por ejemplo, para avanzar en este proceso investigativo? Se lo pregunto porque tenemos una Agencia Nacional de Inteligencia, que algunos dicen está obsoleta, ya no sirve. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? ¿Y si recibió o no recibió algún informe en algún momento? Respecto de lo que es la capacidad del sistema de inteligencia chileno, un tema que yo no me corresponde expresarme porque no participamos nosotros de aquello. Ahora, sí, respecto de si recibimos o no información que nos permitiese canalizar adecuadamente investigaciones, nosotros no lo hemos tenido. Nuestras investigaciones se han basado esencialmente en el trabajo de campo efectuado por la PDI y por Carabineros, con metodologías autorizadas por nosotros y no al amparo de la ley de inteligencia. Cuando, por ejemplo, las policías trabajan al amparo de la ley de inteligencia, en lo cual son autónomas y no dependen del Ministerio Público para esos fines, y hacen averiguaciones propias que están contenidas en la ley de inteligencia, lo que ellos realicen tiene una finalidad básicamente de proveerse información y generar un contexto. Luego, si ellos ven en eso elementos que puedan ser útiles para una investigación penal, el jefe del organismo de inteligencia debe liberar esa información y ponerla a disposición del Ministerio Público. De ese tipo de informes provenientes de la ley de inteligencia, nosotros no nos hemos nutrido para nuestras investigaciones. Esto ha sido trabajo PDI,
Carabineros, Ministerio Público. Y en eso nos hemos enfocado. Ahora, yo no sé si Carabineros y la PDI, me imagino que tienen que haber recibido algún tipo de información, pero en lo que a nosotros respecta para el inicio de la investigación y para los avances que hemos tenido, ha sido básicamente trabajo de las unidades especiales de la Policía de Investigaciones y el organismo especializado de Carabineros para identificar lugares, grupos que se reunían y a ir precisando autores en un trabajo que es bastante complejo, debido a que la mayoría de la gente estaba con capucha, que la calidad de las imágenes no era la mejor, claro. Pero ahí ha habido un trabajo bastante serio. Usted habla de avances, y hay avances en algo que ya usted también, su Fiscalía, la Oriente, que tiene que ver con los ataques a la Subcomisaría de Carabineros de Peñalolén. Sí. 11 personas, 11 personas que están imputadas, ¿no? ¿Cómo se llegó a eso y cuál es el nexo de ese grupo, de esas 11 personas? ¿Están ligados al narcotráfico? ¿A qué está ligado? A ver, nosotros teníamos una realidad que nos venía, la verdad, preocupando insistentemente desde octubre del año pasado. A partir de una situación que hubo en que se informó por parte de algunas personas de la existencia de personas crucificadas en la subcomisaría de Peñalolén, cosa que ha quedado descartada y que de hecho nosotros pedimos el sobreseimiento definitivo de esos hechos, sí. Nosotros comenzamos ahí derechamente a investigar el trabajo que hacían insistentemente distintos grupos que atacaban la comisaría. Y en agosto de este año dijimos, mire, en vez de investigar individualmente cada uno de estos hechos, lo cual también es muy complejo porque había una precariedad notoria de antecedentes, decidimos generar un equipo especial con el OS7 de Carabineros. Yo ahí le agradezco al general Esteban Díaz, que es el jefe del organismo especializado de Carabineros. Él nos montó un equipo y empezamos a trabajar esencialmente con imágenes e interacción de redes sociales. Ese es el núcleo esencial de nuestra investigación, unido luego, y esto salió en la audiencia ya, a interceptaciones telefónicas de algunas de las personas autorizadas judicialmente. Y en función de aquello, identificamos un grupo de sujetos que se reunían en una casa de gente que era que tenía más años, digamos, más mayor que ellos, casi todo en el orden de los 17 a los 21 años, los que lanzaban, y los fuimos posicionando en el lugar en distintos eventos ocurridos desde el 27 de agosto en adelante. Alrededor de 12 veces fue atacada la subcomisaría en ese periodo. Estas personas siempre estaban adelante del grupo que se manifestaba pacíficamente. La gran mayoría de los pobladores del sector se manifiesta pacíficamente, protestan, 200, 300 personas, pero siempre había un grupo que lanzaba constantemente bombas Molotov y efectuaba disparos también en dirección a la subcomisaría. Y ahí se les fue identificando. En función de eso, se estableció la organización, se pidieron las órdenes de detención y allanamiento y tenemos este grupo de 11 personas identificadas que creemos que son más. Es una investigación que para nosotros esto es un punto de inicio de la investigación, no es el final, porque creemos que hay más gente involucrada. Ahora, el propósito de ellos, por decirlo como, o el móvil, por decirlo de alguna forma, nosotros también lo investigamos. ¿Y cuál es? Nosotros vemos que aquí efectivamente, volvemos a lo mismo, una rabia antisistémica en contra del Estado. Cuando uno ve las comunicaciones de ellos, ellos dicen que quieren atacar a Carabineros, sitiar a Carabineros. No tienen un propósito político, no pertenecen a ningún partido o agrupación política. No pertenecen a ninguna banda legal narcotráfico. De hecho, ellos en sus conversaciones, y eso también salió en la audiencia, lamentan no contar con el apoyo de narcotraficantes o lo que ellos llaman los choros, que son las personas que normalmente siguen a los delitos comunes violentos de robo. Ellos no cuentan con ese apoyo. Este es un grupo en que dos personas dueñas de casa, que tienen una fuerte rabia en contra del Estado porque dice que el Estado los ha oprimido, está con la idea de dañar la presencia estatal en ese lugar que es simbólica y que es Carabineros de Chile. Y lo han atacado y lo han sitiado permanentemente. Fiscal, mientras lo escucho me pregunto si tiene alguna relación esta investigación que logra este resultado con el carabinero infiltrado que conocimos esta semana. Alguien podría haber pensado que a través de ese carabinero o ese agente infiltrado se pudo haber obtenido información. Usted dice que en el fondo no necesariamente le entregarían directamente esa información a usted. ¿Usted sabía o dentro de la investigación reconocen a este carabinero como parte del grupo porque a él se le está acusando de incitar la violencia contra la comisaría? A ver, yo creo que aquí hay dos cosas. Esto sale en un reportaje de CIPER, sí, el cual precisamente señala que el grupo en el cual hubiese influido este funcionario es un grupo distinto al que nosotros investigamos. Eso como primer tema. Segundo, nosotros todas las actuaciones que ejecutamos fue sin la intervención de agentes de inteligencia. Todo lo que nosotros hicimos fue con equipo OS7, personal que yo conozco personalmente, que trabajamos hace muchos años con ellos, y que es gente que trabajó tanto en terreno como a distancia, yo iría en oficina, procesando mucha la información que salía en red. Entonces, no guarda ninguna relación este agente infiltrado con lo que es la investigación nuestra. Lo descarto absolutamente. ¿Y tampoco a través de la investigación lo pesquisan? Tampoco nosotros a través de la investigación lo pesquisamos. Porque me imagino que él estaba en algunos de los ataques, pero entiendo que él estuvo, por lo que he leído en sí, porque yo no conozco más del tema, pero lo que he leído, que él estuvo incitando ataques o estuvo involucrado en ataques
anteriores a que nosotros iniciamos la investigación. Si nuestra investigación es de fines de agosto, hablan de julio, hablan de fecha anterior. Por lo tanto, pretender vincular esto y decir que la investigación del Ministerio Público se basa en la infiltración de esta gente es faltar a la verdad. Derechamente no es así. Se ha señalado por la defensa de los imputados que esto podría ser así. Uno de los imputados sabemos que dio una entrevista a un medio electrónico que señalaría que lo conocía y que participaba del grupo que se hace llamar Antiyuta 21. Pero en lo que son los ataques que nosotros investigamos de agosto hasta principios de octubre, Perfecto. no tiene nada que ver. Queda Fiscal clarísimo. Guerra, gracias por venir a Semana 24 Chile Elige. Que esté muy bien. Muchas gracias.